paralelas. Pero para ver paralelas, si les digo que hay paralelas, como conclusión pueden obtener ángulos alternos internos, pueden obtener ángulos alternos externos y pueden obtener ángulos correspondientes. Acuérdense que existen ángulos correspondientes entre paralelas y ángulos correspondientes entre triángulos congruentes. Y además pudiera también surgir si ustedes determinan que hay una pareja de ángulos que son congruentes y resulta que esa pareja de ángulos que son congruentes también son ángulos alternos internos, también son ángulos alternos externos, ángulos, entonces con esto pueden demostrar que el segmento AB es paralelo con el segmento CD. Y ahí es donde deben de tener mucha habilidad para saber qué es lo que quieren demostrar. Y lo que quieren demostrar, si van a ser paralelas, primeramente hay que demostrar dos triángulos que son congruentes y que cumplan con que por la posición sean alternos, internos, externos o correspondientes. ¿Alguien me quiere decir qué quiere decir ángulo interno o ángulo externo entre paralelas? Número de lista. 44. Dime, por favor. Que la suma de estos ángulos da 180. No, otra vez. 38. 37. Son cuatro ángulos formados por un par de rectas paralelas y una Escuchen transversal. la pregunta, porque no están escuchando la pregunta y nada más están leyendo. Díganme cuáles son los ángulos cuáles son los ángulos externos y cuáles son los ángulos internos entre paralelas. 28. Dime. 32. El ángulo interno es el formado por dos cuerdas y cuyo vértice se encuentra en el No círculo. están escuchando. Otra vez. 19. 36. Los ángulos Ya, internos. profe. Lo dije primero, yo le dije. 40. Los ángulos internos. Los ángulos internos son los que están dentro de las paralelas y los externos fuera. Ok, esa es la razón. Entonces, los ángulos internos, cuando estoy hablando de paralelas, los ángulos que están adentro. Entonces, lo que yo debo de ver es que si voy a hablar de ángulos internos, deben estar entre las dos paralelas. Si estoy hablando de ángulos externos, deben estar afuera de las dos paralelas. Obviamente de ahí también viene el concepto de alterno. Y alterno ya saben que es de un lado y del otro. Entonces, estos ángulos están cumpliendo con dos condiciones. La primera condición es que son externos. ¿Por qué son externos? Porque están afuera de las paralelas. Y la segunda condición es que son alternos porque están del lado izquierdo y del lado derecho. Por eso son alternos, porque están de un lado y del otro. Y de manera similar, también habíamos dicho que los correspondientes son los que están del mismo lado de la secante. Entonces, al estar al mismo lado, los dos van a estar del lado derecho o los dos van a estar del lado izquierdo. El pequeño detalle con los correspondientes es que al mismo lado y uno es externo y el otro es interno. Entonces, también esa es otra definición, ¿no? Los correspondientes son los que están del mismo lado de la paralela y uno es externo y el otro es interno. La definición que viene en las copias habla de que se desliza sobre la misma secante, pero ahí hay varias formas de nombrarlo, ¿no? Por eso es importante que entiendan cuál es la posición, sobre todo ahora porque voy a hacer demostración de segmentos que sean paralelos. Y para ver los segmentos que sean paralelos, forzosamente, primero debo demostrar que sean congruentes y luego darme cuenta si cumplen con que sean alternos internos, alternos externos o correspondientes. Y ya que haya hecho esas dos, yo puedo asegurar que son paralelas. Y ahí nada más hay que tener mucho cuidado en lo que se va diciendo, ¿no? Por eso les digo que es importante escuchar y hay que aceptarlo. O sea, generalmente a la edad que tienen no es mala onda, simplemente no saben escuchar
y como que la primera idea que les llega a la cabeza, eso es lo que dicen y responden, ¿no? Lo cual, pues simplemente hay que aprender a escuchar. Eso es una virtud que tienen la mayoría de las mujeres, pero a algunas pues les cuesta más trabajo desarrollarlas, ¿no? Se dice que las que mejores escuchan son las mujeres, pero también hay que aceptarlo, ¿no? Las que más critican son las mujeres. Entonces, esa dualidad de escuchar y de criticar, simplemente criticar, que eso es muy, híjole, podría decir común, es muy común en el momento que dejo de ver lo importante en la vida, que es escuchar, y que comienzo a lo superfluo que es ciencias que tengo, ¿no? Como les había dicho, al déficit de atención, considerando que el 99% de los mexicanos tenemos déficit de atención, pues siempre existe ese problema, ¿no? Que, bueno, ahí lo vemos más a fondo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las paralelas? Pues vamos a hacer una demostración. Vamos a tomar, son completamente diferentes a lo que yo tengo en Classroom, y eso nada más es para que tengan más posibilidades de estar viendo qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en esa decir, y la hipótesis es que el punto E es punto medio del segmento AB y del segmento, perdón, ya me equivoqué, es del segmento AC, y también del segmento ADB. Y la tesis es que el segmento AD debe ser paralelo con el segmento BC. Entonces, de ahí, pues fíjense cómo las hipótesis son más escuetas, es nada más una, bueno, son dos, aunque está nada más en una, y de ahí, pues ya es la habilidad de lo que sé, pues ya ahí ya vienen más cosas implícitas, ¿no? Es haber practicado mucho las demostraciones, entender todo lo que se debe de hacer, observar, irme con paciencia, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí escribimos. En la tesis, en la tesis, si es ángulo de, bueno, no, si es segmento de BC o es BC como tal. Sí, era El 7. Ok, muy bien. El 7. Gracias. Sale bien. Entonces vamos a agregarle. Bueno, fíjense cómo el que les tome participaciones a los que me dicen que falta algo es porque están aprendiendo a ser observadores, o sea, no nada más copien del pizarrón, ¿no? Una de las cosas más feas es que solamente lleguen a la clase y estén copiando. Lo importante es que vayan entendiendo, analizando, juzgando. ¿Qué es juzgar? Es, de acuerdo a todo lo que ustedes saben, dar un juicio crítico, donde ese juicio crítico, pues de preferencia es para mejorar, ¿no? Para empeorar, pues no necesitamos que nos den juicios, ¿no? Muchas veces hasta nosotros echamos tierritas solitos, ¿no? Y pues siempre den una razón, ¿no? De ahí les quiero comentar. Aquí lo primero, ya saben, siempre lo primero que se deben de escribir son las hipótesis, ya lo habíamos aprendido. Quiere decir que vamos a escribir dos hipótesis o una, como ustedes quieran, ¿no? No es necesario escribir dos, sino con una que escriban. De ahí saben que estoy haciendo referencia. De esos dos segmentos voy a poder obtener información de los conceptos que ya me sé. Entonces esta la escribí porque es una hipótesis. Por favor, el día del examen hagan bonita letra, por favor, porque si me hacen letra manuscrita ni les voy a entender, ¿eh? O sea, eso que enseñan en la primaria de letra manuscrita no le veo ningún sentido. Hay muchas primarias que me enseñan y algunos se quedan clavados con esa letra, ¿no? Y luego tienen muchos problemas de no sé esa letra en algunos lugares. Por eso la letra manuscrita es muy bonita, pero no la usen de manera regular, ¿no? Por favor. Bueno, luego viene el 2, donde en el 2 obviamente el concepto.
que el segmento congruente con el segmento S. Y eso sabemos que es debido a que el punto medio divide a dos segmentos, perdón, divide al segmento en dos segmentos congruentes. Listo. Y obviamente eso pues ya lo obtuve de la primera hipótesis, que es por acá, pero de la segunda hipótesis pues también hay otra cosa, ¿no? Y aquí tengo que decir que con respecto a DB, entonces es el DE, que es congruente con el segmento EB. Y la razón pues es la misma, ¿no? Porque el punto medio, tarara, ya es lo mismo. Y entonces ya palomeo esta, ya tengo la información, el concepto de las dos hipótesis. Y entonces lo que debo de hacer, ya les había dicho, es irme a las parejas de triángulos que pudieran ser congruentes. Si ustedes se dan cuenta, ya hay un montón de parejas de triángulos, porque son las que están, estas dos, también son estas dos, también son estas dos y también son estas dos. Entonces quiere decir que ahí hay 2, 4, 6, muchos. Y por lo tanto llega el punto en que no tengo que escribir todas las parejas que pudieran ser congruentes, porque me tardo mucho tiempo, ¿no? Por lo que estoy viendo, pudiera yo quedarme, o sea, uniendo toda esta información, pudiera quedarme solamente con el triángulo este y el triángulo este, porque hacia esos triángulos va toda la información. Por lo tanto, solamente voy a dibujar esa pareja. Pero fíjense cómo aquí ya empiezo a ser selectivo. O sea, no solamente porque tiene los ojos bonitos ya puede ser mi novia, ¿no? O sea, el que sea mi novio o mi novio, pues no obedece solamente a los ojos bonitos, o a las pestañas bonitas, o al cuerpo bonito, ¿no? Es algo más profundo. Una novia no es la que te guste más físicamente, o un novio o una pareja, ¿no? Generalmente la pareja es la que te haga sentir orgulloso de ella, la que la puedas presentar con todo el mundo, la que te enseñe siempre cosas nuevas y que lo aprendan entre los dos, aquella que te permite crecer sin ponerte obstáculos, aquella que te escucha y en algún momento no te responde nada, sino simplemente te escucha y te abraza, y aquella que obviamente siempre está al pendiente tuyo desde el punto de vista de saber si necesitas un apapacho, un beso o lo que sea, ¿no? Pero generalmente las parejas que se basan en lo físico, todas esas parejas truenan, ¿no? No hay ninguna pareja que triunfe si se basa en lo físico. Por eso me da mucha risa cuando dicen las niñas, es que ese chico tiene unas pestañas super padres, ¿no? Y digo, no inventes, ¿no? O sea, por unos pelos en la cara están basando todo su amor, pues qué débiles son, ¿no? O sea, no tienen nada, ¿no? O, No, sí soy profe. bueno, entonces dejen eso, ¿no? No se basen en lo físico no me ayuda en nada. Hay cosas mucho más importantes que lo físico, ¿no? Y lo físico pues nada más dice que tuvieron buena genética y ya está ahí, ¿no? Pero las personas que en verdad valen la pena, se siente luego, o sea, esa es la química del amor, ¿no? Esa química del amor es muy padre porque la sientes, no la ves, sino en ti la sientes. Es algo bastante complicado, ¿no? Inclusive ahí hay algunas, algunos olores o algunas sensaciones y les digo, no, se obedece a la química del amor. Ahí luego lo podrán echar en internet por varios lados, ¿no? Bueno, esos triángulos, ¿qué nombre tienen? Pues resulta que hay un triángulo que es el triángulo DEA y el otro triángulo es el CBE. Pero fíjense cómo nada más estoy poniendo esos dos, porque toda la información va hacia estos dos triángulos. Esa es la razón, ¿no?
Obviamente, si no son esos dos triángulos, pues ella sé que hay más opciones y no tendría por qué preocuparme tanto, ¿no? Bueno, vamos entonces a comenzarle a escribir toda la información en los triángulos. Entonces, si yo busco el AE, pues resulta que el AE está aquí. Si yo veo el Profe, una BC, pregunta. dime. En la tesis, ¿qué es el símbolo que le puso de las dos líneas diagonales paralelas? ¿Cómo se llama? Por eso, este símbolo quiere decir que son paralelas. Ah, Ese símbolo ok. significa paralelo. Y el otro símbolo es el que significa perpendicular, que es como una T mayúscula invertida, ¿no? ¿Sale bien? Ah, ok. Bueno, Gracias. de que entonces este es perpendicular y el otro es paralela, ¿no? Ok, por eso geometría euclidiana es tan nueva, porque utiliza símbolos diferentes, ¿no? Eso quiere decir que entonces ya tengo una pareja de lados que son congruentes, lo cual me ayuda, ¿no? Ahora vamos a la siguiente proposición. Obviamente, ¿no? Si yo hubiera escrito aquí todas las parejas de triángulos que pudieran ser congruentes, pues resulta que en todas esas parejas de triángulos, pues me perdería un poco porque son demasiadas, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar todas las parejas, solamente vean la importante. Eso ya es una madurez académica que se debe a estar estudiando, a estar escuchando, a poner atención en clase, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí veo el DE está por acá. Por aquí observo el EB está por acá, y entonces me doy cuenta que estos llameros son congruentes, pero me falta algo. ¿Alguien me quiere decir qué es lo que me falta? ¿Número de lista? 19. 29. Que sus ángulos son congruentes porque son ángulos opuestos por el vértice. Ok, muy bien. Entonces ya de ver la figura, pues ya me doy cuenta que hay ángulos que son opuestos por el vértice, y obviamente esos ángulos son congruentes, y obviamente eso me sirve porque hay un criterio de congruencia. Entonces, el criterio que yo estoy analizando y que vuelvo a repetir, ya obedece a la experiencia que tengo, es que como ya tengo dos parejas de lados que son congruentes, pues falta el ángulo que está en medio. Y este ángulo que está en medio, cuando yo lo reviso en la figura, resulta que este ángulo que está en medio, pues son opuestos por el vértice debido a que están de frente en un cruce de dos segmentos. Entonces yo ya puedo escribir que el ángulo que se llama CB, el ángulo CB congruente con el ángulo AED. Hay algunos alumnos que en sus exámenes me escriben esto así, y obviamente allí están en un gran error porque me dicen un ángulo segmento, y pues eso ni al caso, ¿no? Pero cuando no estás seguro de los conceptos, pues obviamente puedes llegar a escribir eso, ¿no? Y no entenderías por qué está mal, pues. Algunos hasta dicen, es que nada más es una rayita que se me pasó, ¿no? O sea, no, nada, ¿cuál rayita? Es el concepto, ¿no? Y aparte es la responsabilidad de escribir lo que es o de decir lo que es, ¿no? Porque cada vez que escriben, pues están dando una declaración, están diciendo lo que son, lo que entienden. Y eso habíamos dicho que son congruentes por ser ángulos opuestos por el vértice. Oiga, profe, yo tengo una duda. Dime. En la tesis, ¿no se podría agregar también que la recta AB es paralela con la recta DC? Exacto, esa sería otra demostración. Entonces, obviamente dependiendo de la demostración, pues te puedo agregar las que yo quiera, ¿no? Ahorita como es la primera, pues nos vemos despacito, pero tienes razón, ¿no? Otra demostración podría deberse a que la AB sea paralela con la DC. Y obviamente esa es otra demostración, ¿no? Vuelvo a repetir, ahorita voy a hacer la de arriba, la de abajo pues ya les toca a ustedes si lo quieren hacer, pero pues se puede hacer de una manera similar, pues no es el gran cambio, ¿no? Nada más es visualizar lo que te estoy enseñando. ¿Qué les estoy enseñando en clase? Les estoy enseñando cómo se aplican los conceptos, les estoy enseñando a observar la figura y les estoy enseñando a cómo debo describir las respectivas razones que empiezan a surgir por ahí. ¿Sale bien? Profesor, Dime. para ser más exactos, ¿no se pondría en la cuarta razón por ser ángulos opuestos por el mismo vértice? No, porque el concepto se llama opuestos por el vértice. No se llama opuestos por el mismo vértice.
¿Sale bien? Oh, ya. Bueno, Sí, profe. ok, y acuérdate que la definición de opuestos por el vértice son los ángulos que están enfrente por el vértice, pasando por el vértice. Entonces ahí estás diciendo que es el mismo vértice, ¿no? Ya sería como hay un pleonasmo. Acuérdense que un pleonasmo es decir dos veces lo mismo, ¿no? Y ya les había comentado, cuando ustedes dicen es igual a, el igual es igual, el es igual y el a es igual. Eso quiere decir que cada vez que dicen es igual a, están diciendo tres veces igual. Ese es un super pleonasmo, ¿no? Lo peor es que inclusive muchos docentes de matemáticas lo dice y no se da cuenta, ¿no? Porque ahí viene nuestra debilidad de muchos docentes que pues no somos muy buenos en español. Y lo primero que debemos de hacer obviamente es ser muy buenos en español, ¿no? Pero eso ya obedece a las ganas de querer ser mejor. Eso está en todos los niveles, ¿no? Como maestro, como alumno, como profesional, como ingeniero, como doctor. Siempre va a haber alguien que quiere ser mejor, no por ego, sino porque sabe que es importante, ¿no? Es importante para la aplicación de su trabajo, ¿no? Bueno, entonces son opuestos por el vértice. Habíamos dicho que tenemos que reflejar esto en la figura. Entonces, estas ya las analicé, obviamente. Este ángulo es este ángulo, que lo marco como 1. Este ángulo de acá es el ángulo de acá, que le pongo una marquita. Y entonces ya me doy cuenta que se cumple el criterio o el postulado, lado, ángulo. Y entonces ya puedo decir en la 5 que voy a tener dos triángulos que van a ser congruentes. Acuérdense que necesité 3 parejas para saber que son congruentes. Y de manera inmediata va a haber otras 3 parejas de elementos que también van a ser congruentes, pero esos ya les voy a llamar correspondientes. Esa partecita es importante que no se les olvide, porque siempre viene esa duda, ¿no? De por qué surgen ahí los correspondientes. Bueno, entonces ahora simplemente vemos que el punto A, si ustedes se dan cuenta, se parece al punto C, porque están en el mismo segmento que está marcado con una rayita. Entonces ya puedo escribir aquí que el punto A de un triángulo corresponde al punto C del otro triángulo. Vemos el otro punto, si ustedes se dan cuenta, tengo aquí un punto D que está en el segmento que está marcado con 2 rayitas, y el otro segmento que está marcado con 2 rayitas pues es el punto B. Entonces por eso me doy cuenta que esos son los otros que debo de escribir en la misma posición. O sea, es el A con el D y acá el C con el B. Esas cosas delicadas son las que debo revisar en el examen y por eso me voy a tardar mucho, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, que si ustedes escriben algo mal, ahí voy a detener la calificación, ¿no? O sea, por ejemplo, este está bien, y aquí escribieron mal, entonces ya dejo de contar, aunque todo lo demás esté bien, ahí dejo de contar, y entonces solamente contaré en estas 3 primeras, y si cada una de ellas vale .15 por la escala valorativa que hice, pues su calificación sería .45. Pero todo obedece a la escritura, a lo que escriban de conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que por favor, Profesor, dime. y si escribimos triángulo EDA es congruente con EBC, ¿está bien? Sí, porque los lados, los ángulos corresponden. O sea, por eso te digo, como tú lo dijiste, ¿no? Esta manera de escribirlo es una manera, pero en realidad hay 3 maneras. Y como son 3 maneras, lo primero que voy a dar cuenta, y te lo digo, si todo el grupo me lo escribe así, es indicio que todo el grupo se copió. Y como todo el grupo se copió, pues entonces, pues ahí los que están fallando son ustedes, ¿no? Pero si resulta que veo que algunos escriben ADE, otros escriben DEA y otros escriben EAD, pues ahí se me voy a dar cuenta que son grupo honesto y que en realidad merecen que los esté considerando para darles algunos beneficios, ¿no? Hasta ahorita me han demostrado que es un grupo bueno, permíteme dejar ver, me han demostrado que es un grupo bueno y por lo mismo, pues les estoy dando las 10 participaciones a que acabe primero, les estoy dando la oportunidad de exentar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando detecto que es un grupo copión, que no hace nada y que ya he tenido varios grupos así, pues no les doy de más, pues, porque es un grupo que en verdad no tiene valores, pues, y si no tiene valores, pues no hay por qué premiarlo, ¿no?
mejor que con lo que tienen y ya, ¿no? No les doy ningún incentivo. Dime ahora sí. Es que usted dijo que habían solo 3 formas y no son 6 formas. Ah, sí, al revés, sí pueden ser 6 formas, porque puedo escribir este acá y este acá, ¿no? Al revés, sí, exacto, son 6 formas. Entonces ahí como que ya hasta estuvo más crítico para mí, ¿no? ¿Qué número de lista tienes? 5, profe. Muy bien. Entonces, Profe, de hecho, había una vez dijo que debemos de ponerlo de acuerdo al teorema, ¿no? no, y no, en el... O sea, no importa el orden de las letras, no en ese importa. caso. Acuérdense que el único que tiene importancia son los ángulos, porque el ángulo tiene una implicación en el torque, y el torque les había dicho que es la fuerza que es la que te hace girar, y esa fuerza pues debes de tener mucho cuidado con esa fuerza, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy, muy feo, pero ese ejemplo fue real. Había un señor que está aquí cerca de donde vivo, que las vulcanizadoras tienen arriba o sea, como una rueda de llanta, y también acá, y hay una banda, y esa es la que te hace mover propiamente al compresor para almacenarlo en el tanque. Entonces resulta que el dueño de la vulcanizadora conectó la compresora y resulta que no funcionó. Entonces se le hizo tan fácil con su manita agarrar la banda y jalarla. O sea, eso es una completa... ¡Ay! O sea, estuvo súper mal. Entonces, cuando la jala, resulta que el torque es tan fuerte que no alcanza a quitar la mano y le vuela la parte del dedo, la parte de adelante del dedo. O sea, hagan de cuenta que le voló como, que fue 3 milímetros. Pero esos 3 milímetros que le voló del dedo índice y del dedo medio fue lo suficiente para que jamás pudiera volver a trabajar como vulcanizador. Porque como ya no tenía la protección de la piel, entonces estaba súper sensible y cualquier toquecito le dolía hasta el alma. Por lo tanto, debido a esa mala decisión, debido a la falta de conocimientos de lo que puede ocurrir, pues resulta que le acabó su carrera como vulcanizador y tuvo que vender la vulcanizadora, ¿no? Jamás pudo volver a estar en el negocio. Lo mismo le pasó a un compañero de ustedes, que ese compañero iba muy bien en la escuela, en Boca 6, solamente que a él se le ocurrió irse a trabajar con su tío, que es carpintero, y resulta que con una sierra le ocurrió exactamente lo mismo. Se voló como 2 milímetros del dedo índice, y por esos 2 milímetros del dedo índice jamás pudo ser cirujano. Y él quería ser cirujano. ¿Por qué? Porque perdió la sensibilidad. Y al perder la sensibilidad, ya no puede sostener el viento mucho. Cada vez que tocaba algo, le dolía demasiado. Entonces, pues allá hay cosas que deben de entender, por lo cual es importante algunas más que otras, ¿no? Esto es importante el orden porque no tiene ninguna aplicación, pero lo que sí tiene mucha aplicación es el torque, es el giro. Por eso tienen que reconocer los giros negativos y los giros positivos. Y obviamente emplearlos donde sea, ¿no? Química en el spin de los átomos, biología en la secuencia del DNA y del RNA, física en todos los giros, no lo sé, ¿no? Ahí viene la importancia. Bueno, para concluir esto, aquí la razón es por el criterio o el postulado, lo que ustedes quieran poner. Obviamente si poner teorema, ahí ya es un error, ¿eh? Porque recuerden que es diferente el criterio, el postulado y el teorema, ¿no? Aunque no les he dicho que es un criterio, pues un criterio es una forma de tomar decisiones. Un postulado ya saben que es tan evidente que no necesita demostración, pero un teorema sí necesita demostración. Entonces es por el criterio o postulado, lado, ángulo, lado. Ahí es donde deben de tener mucho cuidado en cómo hablar, ¿no? Es lo que me aporta geometría euclidiana, que me enseña a hablar formalmente. Obviamente va a haber personas que digan, es que no puedo con la materia y no voy a estudiar. Y eso obviamente es minimizarte de tus posibilidades, ¿no? Tienes tanta capacidad en tu cerebro que a veces ni te das cuenta que tienes esa habilidad, ¿no? No te das cuenta. Por ahí decía, ¿no? Es que el papá de Luis Miguel nunca había habido escuchar cantar a su hijo, y el primer día que escuchó cantar a su hijo se quedó asombrado porque tenía tanta habilidad para cantar que wow, ¿no? Y de ahí fue que se animó a
a mandarlo a cantar, ¿no? Pero son muchas cosas que a veces ni te das cuenta que la tienes, ¿no? Y esa habilidad nace cuando te arriesgas a hacer nuevas cosas, ¿no? A estudiar, a practicar un deporte, a practicar algún juego, meterte en danza, natación, no lo sé, ¿no? O sea, vivir, pues, disfruta el vivir. Ok, ahora bien, como ya sabemos que... Profe. Dime. Bueno, esto usted había dicho que se podían dos maneras, bueno, luego Orlando dijo que se pueden hacer, pero en realidad creo que se pueden 4 maneras distintas en cada una. Pero es que obedece a los tres, obedece a los tres ángulos. Entonces, lo único que iría cambiando sería el acomodo, ¿no? O sea, ir recorriendo la A la recorres acá y la A la recorres acá. Entonces, como debe de seguir la misma secuencia, no es cierto, sí tienes razón, son más, porque son 3 así, son 3 al revés. Sí, si vas hacia el otro lado también son. Luego puedes intercambiarlos y Sí, son más. Pero acuérdate que si las intercambias, te vuelve a dar lo mismo. O sea, a final de cuentas son acomodos de letras siguiendo la misma secuencia, pero sí pudieran ser hasta más. Tienes razón. ¿Qué número de lista tienes tú? 19. Ok, muy bien, 19. Entonces, fíjense cómo es como que súper complicado que 2 alumnos me entreguen el mismo resultado, ¿eh? Y eso es un indicio que copiaron. Y el copiar, pues la verdad es muy feo porque se están ustedes solitos cortando la posibilidad de aprender algo, ¿no? O sea, no se sientan débiles, arriésguense. Y lo que obtengan por ustedes mismos es lo mejor. No lo mejor es lo que me regalen, ¿no? Hasta es muy feo que te regalen cosas porque te están diciendo no puedes hacerlo, ¿no? Cuando todos pueden hacerlo. Bueno, en algunas situaciones extremas sí no podemos hacerlo, porque si se llegan a enfermar y no pueden trabajar, pues ahí sí, no hay de otra más que ayúdenme, ¿no? Pero en términos generales uno puede obtener sus sueños si te lo propones, ¿no? Bueno, entonces, ahora bien, como yo quiero que sean paralelas, este segmento con este segmento, Profe, dime. ¿te lo puso en la participación del 19 o del 29? No me acuerdo. Al 19. Porque creo que dijo 19. Ajá, porque yo soy 19 y ella es 19. Ya que va. Muy bien, chiquillo, muy bien. Eso es defender los intereses de las niñas o bueno, de cualquier persona, ¿no? Y también la número 19, la número 29, si oíste que dije 19, también habla, chiquilla, no te me quedes así, por favor. Exijan bueno, no es exigir sus derechos, ¿no? Pues lo que me toca, si me toca, pues dámelo, ¿no? Simplemente ahí se queda. Bueno, espérenme tantito. Ya regresé. Ahí luego les buscan cuántas formas sean. Ustedes investiguenle. Porque sí hay varias formas, ¿no? Porque depende del orden y depende de varias cosas, ¿no? Entonces ahí chequen. Bueno, entonces... Creo que mi lleno le hablaba. Ok, bueno, va de nuevo. Como yo lo que quiero es llegar a que sean paralelas, entonces para que sean paralelas yo debo de entender que entre paralelas existen ángulos existen ángulos externos y existen ángulos correspondientes. Los opuestos por el vértice no se consideran tanto entre las paralelas porque pues están separadas, ¿no? Y nunca se van a cruzar, por eso los alternos y los opuestos por el vértice no me ayudan. Pero entonces hay que detectar si hay ángulos, obviamente formados por los triángulos que yo acabo de determinar que son congruentes, si dentro de esos triángulos hay algún ángulo que cumpla con ser alterno interno y alterno externo. Entonces, de eso que acabo de marcar con marcatextos, tanto en verde como en azul, lo voy a quitar para que sea un poco más visible lo que voy a marcar. Si ustedes se dan cuenta, yo observo por mi experiencia, o sea, no es porque mágicamente me lo diga el maestro porque debe de ser así. Yo me doy cuenta por mi experiencia que este ángulo que estoy marcando aquí y este ángulo que estoy marcando aquí cumple con que los dos ángulos son internos porque están entre las dos paralelas. Y también me doy cuenta que uno está de un lado, uno está arriba y el otro está abajo. Por eso se dice que son alternos. Por lo tanto, esos dos ángulos que yo acabo de marcar se llaman alternos internos.
Pero ya que me di cuenta que son alternos internos, hay que ver si en los triángulos son congruentes. Lo primero que debo de ver es que si son congruentes. Entonces, cuando reviso esos triángulos, vamos a asignarles 2 marquitas para que se vea la diferencia. Entonces, este ángulo de 2 marquitas y este ángulo de 2 marquitas, fíjense cómo sí corresponden, porque los dos están con el marcatexto azul que les había puesto hace ratito, precisamente para darle el nombre de los triángulos. Entonces, de ahí me doy cuenta que corresponden de acuerdo a lo que originalmente dije de la congruencia de los triángulos. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo de escribir? Lo que debo de escribir es que el ángulo es congruente con el otro ángulo. Eso es lo importante de escribir. Y el ángulo, uno se llama EDA, uno es el EDA y el otro ángulo, es el EBC. Es el EBC. Acuérdense que los dos deben de ser en sentido contrario de las manecillas del reloj para que no haya ningún problema. Y esos dos, yo puedo decir que son congruentes por ser ángulos correspondientes. Acuérdense que yo les había dicho que necesito tres parejas. Necesito 3 parejas para demostrar que hay triángulos congruentes, y las otras 3 parejas todas se van a llamar correspondientes. Entonces son congruentes por ser ángulos correspondientes entre triángulos congruentes. Profe, Dime. ¿y a su vez se podría decir que son ángulos internos? No, ese es en la siguiente. Ya que dijiste que son congruentes y ya que dijiste por qué, entonces en la 7 ya puedes decir entonces que los segmentos son paralelos. Y los segmentos paralelos son el D con el A y el C con el B. Y entonces ahora sí, ¿por qué dices que son paralelos? Pues lo digo por tener ángulos internos alternos. Ahí es cuando lo mencionas, por tener ángulos internos alternos. Acuérdate que los internos es porque está dentro de las paralelas, alternos porque están de un lado y del otro de la secante. Entonces, como tienes ángulos alternos internos que son congruentes, por eso tú puedes decir que son paralelas. Entonces, la secuencia es que tú primero digas que son congruentes los ángulos y luego que asegures que son paralelas debido a que estos ángulos tienen cierta característica. ¿Cuáles son esas características? Alterno interno, alterno externo o correspondientes. Pero eso de alterno interno, alterno externo y correspondiente obedece al concepto que tú ya sabes. El alterno es de un lado y del otro, el interno está adentro de las paralelas, el externo están afuera de las paralelas y el correspondiente están del mismo lado de la secante, pero uno es externo y el otro es interno. De esos conceptos son los que tú ya puedes decidir qué tipo de ángulo es. Dime. También hubiéramos podido poner que el ángulo SB es congruente con el ángulo BAB. Esa es la otra. Entonces, si te das cuenta, hay 2 maneras. La primera manera es utilizando los que te marqué y la otra manera es utilizando estos otros. Déjenme marcarlos bien. Es utilizar este y este, pero la razón va a ser la misma, porque los dos van a cumplir. No es ese, es este, porque los dos son alternos internos. Entonces, de ahí te das cuenta que estos ángulos hay 2 diferentes parejas. Obviamente en esas parejas pues no va a cambiar la forma de nombrarlos, porque la forma de nombrarlos siempre debe ser en sentido contrario de las manecillas del reloj. Si acaso lo que cambiaría es que escribas uno primero y el otro después, ¿no? Pero son 2 diferentes maneras de demostrar lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Que sean paralelas. ¿Sale bien? ¿Qué número de lista tienes? No. Niño, ¿qué número de lista tienes? 24. Ok, dime, chiquilla. ¿Puedes volver a explicar cómo es que de la proposición 6 pudo saber que el segmento de A es perpendicular al CD? No son perpendiculares, son paralelos. Digo paralelo, perdón. Ajá. Fíjate bien,
Lo primero que debo de entender es qué vas a utilizar tu argumento. A ver, por ejemplo, ¿qué voy a utilizar de argumento? Si están bonitos los tenis, entonces me los compro. Pero puede haber otro argumento. Si están baratos los tenis, no. Entonces, ella va a decir, ¿por qué te los compras? Pues me los compro porque... Pero también pudiera ser que estén baratos. Entonces, puedes tomar de argumento un lado o el otro, pues. Pero dependiendo de lo que tomes, dependiendo de la decisión que vayas a tomar, ¿no? Algunas veces solamente porque estás bonito te los compras, porque tienes el suficiente poder adquisitivo, ¿no? Pero a veces no te vas por lo bonito, sino te vas por lo funcional. Recuerden que hay muchos tenis que circulan ahí por todos lados, que no son funcionales, no te ayudan en nada. Y de esos tenis hay un montón, ¿no? Hasta los de marca buena. Hay algunos que son súper malos para caminar y te hacen que tu pie se te haga plano, ¿no? Entonces no nada más hay que ver lo bonito, ¿no? Lo que te quiero dar a entender es que para que tú digas que son paralelas, antes debe de haber ángulos congruentes. Pero si tú sabes que son paralelas, tú puedes declarar que va a haber ángulos alternos internos, alternos externos y ángulos correspondientes. Si son paralelas, todos estos son congruentes. Pero si son congruentes y luego son alternos internos, entonces tú puedes demostrar que son paralelas. Son dos caminos diferentes, dependiendo de que te estén dando de dato, por decirlo así, ¿no? Entonces la demostración a mí me está pidiendo demostrar que son paralelos. Pero para que sean paralelos, antes debe de haber ángulos alternos internos, alternos externos o correspondientes, donde estos ángulos que surgen de ver la figura por la posición, acuérdate que alterno es de un lado y del otro, externo es adentro o afuera, entonces por la posición que están ocupando en la figura, por esa posición tú puedes determinar cuáles son los ángulos que vas a utilizar, y esos ángulos deben previstos. Entonces, como les dije al principio, ¿no? Los ángulos que analicé fue los que están marcados con dos rayitas. Entonces, estos ángulos que están con dos rayitas, yo dije, bueno, este ángulo es de la paralela. ¿Por qué? Porque está adentro. Pero para que esté adentro, interno, también debe de ser alterno. Entonces, debe de estar al otro lado. Entonces, vi en la figura dos ángulos que cumplían con interno, adentros, alternos de un lado al otro. Ya que vi esos dos ángulos, me fui a los triángulos congruentes. Y esos ángulos que marqué aquí, dije, a ver, ¿esos triángulos son congruentes? Y pues había dicho ya desde el principio que sí, porque precisamente por eso los marqué, para que tú pudieras darle nombre a los triángulos. Entonces, como ya te diste cuenta que coincide que sea interno, que sea alterno, y también que sean congruentes por los correspondientes, entonces ya nada más hay que justificarlo. ¿Cómo lo justificas? Primero dices, estos ángulos congruentes. ¿Por qué? Porque pertenecen a los triángulos congruentes. Son correspondientes. Y ahora bien, ya puedes decir que son paralelas porque estos ángulos congruentes en la figura están adentro de las paralelas y están de un lado y del otro. Debido a esa razón, pudiste asegurar que estos son paralelos. Simplemente es llevar una secuencia lógica, ¿no? Es qué debo de argumentar primero, qué debo de argumentar después. ¿Sale bien? Sí, profe, entonces, se podría decir eso de que los ángulos internos y ¿cómo dijo? Internos, alternos de un lado y del otro, de la secante. Ajá. Ya que el postulado para que sean paralelos es eso, que sean alternos e internos. Ajá, pero ahí no es postulado. Esa es una razón. ¿Cuál es la razón? Por tener ángulos. Acuérdate que un postulado es algo que se demuestra, que no necesita demostración. Pero aquí estoy argumentando. ¿Qué estoy argumentando? Que en la figura se ve que son internos porque están adentro de estas dos y que son alternos porque están de un lado y del otro de la secante. En este caso la secante pues ni se nombra, ¿no? Pero la secante sabemos que es de B.
esa secante la veo en la figura, no la veo por acá. Entonces, no es que estés escribiendo un postulado, estás escribiendo una razón. ¿Cuál es la razón? Que tienen ángulos que están adentro de las paralelas, que están de un lado y del otro, y que son congruentes. Y como cumple estas tres cosas, entonces puedes decir que los segmentos son paralelos. Pero no es un postulado, ¿eh? Pero ¿qué quiere decir que sean ángulos correspondientes? Ángulos correspondientes son aquellos que existan entre dos triángulos. Si tú tienes un triángulo y ese triángulo lo recortas y lo encimas con el otro y empalman, estos dos son correspondientes. Entonces, corresponder quiere decir a empalmar cuando tú pones uno encima del otro. Surgen segmentos correspondientes y ángulos correspondientes. ¿Cuántos? 6. Pero si tú tienes ángulos entre paralelas, los ángulos que están del mismo lado de la secante y uno es externo y el otro es interno, esos se llaman también correspondientes. Hay dos tipos de ángulos correspondientes, entre triángulos y entre paralelas. Esos son los ángulos correspondientes. Pero obviamente obedecen a definiciones de geometría euclidiana, ¿no? Eso no te lo sabías hasta ahora. Aprendes más. Profe, Dime. Ok, profe, gracias. otra duda. En este tipo de demostraciones no se hacen sustituciones, ¿verdad? No, Todo es no. observación. Exacto. Ahí es donde les decía, ¿no? Las primeras demostraciones, esa sí era hipótesis, conceptos, postulados, sustituciones, propiedad transitiva y operaciones. Y les dije, ese es al principio. Posteriormente ya se van a dar cuenta que hay que observar más. Las primeras demostraciones son para que aprendieras a observar. Eso lo hicimos hace 3 semanas. Entonces, si durante 3 semanas estuviste siguiendo una secuencia, ya aprendiste a observar. Las otras 2 semanas es para que ya aprendas a observar. Entonces, toda esa secuencia, y que obviamente estamos diciendo que ahorita ya llevan 28 días que están estudiando diario, porque si no han estudiado diario se están metiendo en complicaciones. Acuérdense que eso fue algo que ya debieron de haber entendido desde el primer periodo. El estudio es diario, no es nada más para hacer tarea, no. Todos los días hay que estudiar. ¿Qué es estudiar? Leer los conceptos, volver a repasar las demostraciones, volverlas a hacer si es necesaria y aparte hacer tarea, ¿no? Es diferente estudiar que hacer tarea. Entonces, llevando la fortaleza de 28 días, pues ya ahorita están súper bien. Pero si no han hecho eso, pues sí están cayendo en un gran imprecisión en sus hábitos de trabajo, ¿no? ¿Tal vez? Dime. Aquí ya nos escribe el QQD. Ah, sí, me faltó. Es que todavía no había terminado porque les estaba explicando. Aquí se debe de escribir el QQD, ahorita porque me empezaron a preguntar varias cosas, ¿no? Dime tú, la que me dijiste QQD, ¿qué número de lista tienes? 38. Ok, sale bien. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda, sugerencia? Ok, bueno, dejo de compartir y ya les había dicho que yo tengo artritis reumatoide. Entonces, como tengo artritis reumatoide, me duele horrible el cuerpo. Gracias a Dios ya me está dejando doler menos. Y ya les había comentado que una de las cosas que me ocurrió